Siguiente invitada, acá en mis manos tengo su último libro, El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro. Ella, como les comentaba al comienzo del programa, es autora de más de 12 libros. Escribió, por ejemplo, La vida de los jueves, que fue llevada al cine y ahora está como miniserie en la plataforma Netflix. También es la autora del Reino, esta serie que está en plataformas y que ha generado, bueno, un gran impacto a nivel internacional. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte, Muchas Claudia. gracias a vos. Hoy repasaba un poco tu historia y sé que el mundo de la literatura era lejano, más allá obviamente de que me imagino que el gusto por la lectura estaba desde temprana edad en vos, no veías como posible dedicarte a esto, ¿no? Claro, bueno, en mi familia no había artistas, no había escritores, entonces a veces uno se imagina que los escritores son personas demasiado alejadas y yo escribo desde que sé escribir, o sea que no escribía y no es que no leía para poder escribir mejor, pero pensarme escritora me llevó mucho tiempo. ¿Qué está antes? Obviamente un buen escritor necesita leer mucho, ¿no? ¿Qué tanto te impacta el hecho de poder leer de todo? Y también, obviamente, después el encontrar tu propio estilo, que me imagino que ahí hay un desafío bien grande. Mira, para mí es imposible ser escritor, escritora sin leer muchísimo. Vos lees por placer, pero también lees para aprender y lees historias donde decís, ay, me gustaría, me encantaría lograr esto que está logrando este autor en la creación de los personajes, en la trama, en el uso del lenguaje, lo que sea. Entonces, aprendés ahí. Después yo, bueno, yo no estudié letras, estudié economía por cuestiones circunstanciales de la vida. Porque te ibas a hacer sociología, ¿no? Yo estudié sociología, pero era justo la época de la dictadura militar en la Argentina, se cerraron algunas carreras, había que elegir entre lo que había, elegí economía, pero después me formé mucho en talleres literarios. En Buenos Aires hay mucha tradición de escritores que dan talleres literarios en sus casas, donde vos vas con tu material y hay otro montón de gente que escucha las lecturas y se opina y opina el escritor. Entonces tuve mucho trabajo en ese sentido para irme formando y a lo mejor algún día ser escritora, ¿no? En economía te fue muy bien, sacaste el mejor promedio de la UBA, por ejemplo, y trabajaste muchos años, ¿no? Trabajé muchos años muy intensamente, pero me daba cuenta que no era lo que me gustaba, ¿no? Y un día dije, bueno, me presento a este concurso literario, pido una licencia, me dedico a escribir una novela para este concurso. Cuando fui a pedir las bases, era de la editorial Tusquet, me enteré que era una serie de la editorial Tusquet que se llama La sonrisa vertical porque era literatura erótica, entonces no solamente tenía que escribir una novela, sino que tenía que ser erótica. Le empecé a agregar, lo primero que hice fue ir a buscar toda la literatura erótica buena que había en ese momento, Anaïs Nin, Henry Miller, etc. Y bueno, mandé la novela al concurso y un día me llega una tarjeta de invitación a la fiesta de premiación porque era una de las 10 finalistas. Y ese fue como el primer espejo externo que me dijo, ah, bueno, pero entonces si te esforzás, si trabajás, si lees mucho, a lo mejor algún día sos escritora, ¿no? Bien, y además tu trabajo como economista te permitía, bueno, crear y hasta, bueno, poder hacerte conocida y poder vivir de la literatura, que no es un camino fácil, hablábamos antes de estar al aire, que requiere mucha determinación. Sí, el trabajo de economista lo que me permitió es juntar dinero para después poder tomarme esta licencia, por ejemplo, escribir una novela, ¿no? Porque uno tiene, está esa cosa romántica, dejó todo y se dedicó a escribir y no es así, uno, digamos, tienes que pagar la luz, comprar la comida, etcétera. Exacto. Así que es todo un camino, ¿no? Y al principio vos escribís y no sabés si te van a publicar, si no te van a publicar. Entonces una de las cosas que hice para ir cambiando de profesión, algo que me fuera más satisfactorio, era aprender a escribir guiones y trabajé muchos años como guionista de televisión antes de la serie del Reino, en aquella televisión en la cual se veían otro tipo de programas, ¿no? Bueno, pero ya estabas más vinculada con la palabra escrita. Exacto, que era lo que te gustaba. Trabajaba de escribir. Exactamente. Sé que hay una novela que no ha sido publicada que tiene que ver con las morochas y las rubias. Es esta que te digo, la que quedé finalista, se llamaba El secreto de las rubias. Que la guardaste. Y quedó ahí en un cajón, veremos qué pasa. Que a las rubias les va mejor, decís. Bueno, eso dice la novela. ¿Y por qué decidiste no editarla? No, fue mi primera novela, Sí. fue ese concurso. Está escrita en un sistema que ya ni existe en las computadoras, tendría que reescribirla totalmente, pasarla de nuevo a los sistemas de ahora, y siempre tengo otra historia para contar. Entonces yo en chiste digo que la dejo en un cajón y que viste que las viudas siempre encuentran algún material y que se publica. Bueno, mis hijos van a encontrar ese material y van a tener que decidir si publican o no el manuscrito erótico de la madre. ¿Y sos de releerte? Las cosas que están publicadas no. Y cuando tengo que hacer algún trabajo por el cual tengo que releerme, me fastidia mucho porque siempre encuentro errores o encuentro cosas que hubiera dicho de otra manera. Pero me obliga muchas veces el hecho de que pasen al audiovisual, porque suponete, ahora me hacen notas por Las viudas de los jueves, que es una novela del 2005, pero me preguntan por la serie, entonces tengo que volver sobre eso. O las traducciones, yo estoy traducida a
31 idiomas. Todo el Impresionante. tiempo hay una traducción a un idioma distinto, Hay un no público sabemos nuevo, cuál. Y exacto. puede ser cualquiera de las novelas, porque los editores eligen cualquiera de las novelas, entonces vuelven como a renacer. Y a veces me tengo que leer porque ya no me acuerdo. Me hacen preguntas y digo, "Uy, no me acuerdo, ya no me acuerdo". Bien. La vida de los jueves es, sin lugar a dudas, capaz que la novela que te dio mayor popularidad, ¿no? Sobre todo porque fue llevada a la pantalla grande. ¿Cómo se da esa posibilidad? Mira, la verdad, en muchos casos los libros hacen un recorrido mayor porque van a la pantalla. En este caso, cuando llegó a la pantalla, ya había hecho un gran recorrido de la Sí. novela, y creo que tiene que ver con que a veces hay historias que vienen a contar algo que la gente estaba esperando que le contaran, ¿no? Entonces la historia es los años 90 en la Argentina, la crisis del 2001, pero sobre todo cómo se vivía en countries y barrios privados, que todavía no se sabía mucho cómo era, entonces parece como que se corrió una cortina y mucha gente se quiso exponer a espiar. Claro, ahí, ¿no? las redes sociales no estaban tan presentes, No. entonces obviamente que había mucho secreto, secretismo, ¿no? exacto. Y además funcionaba como un cuarto cerrado del policial, ¿no? Si matan a alguien en un lugar así, donde es tan difícil entrar, donde hay barreras, quiere decir que el asesino está ahí adentro. Entonces, para una novela policial era como un lugar muy regio, ¿no? Muy justo. Bien, ¿qué tan autorreferencial son tus libros? No sé que hay uno que puntualmente lo es, que es el comunista en calzoncillos, Sí. que habla un poco del vínculo que tenías con tu padre y de una situación que viviste en la adolescencia, ¿no? Sí, ese es el único que es verdaderamente autobiográfico, aunque tiene licencias ficcionales. Los otros son ficción. Lo que pasa es que a veces le prestás a los personajes cosas de tu vida. Por ejemplo, Elena Sabe, que es una novela que fue finalista del Booker hace 2 años, es una novela que la protagonista tiene Parkinson. Y ni esa protagonista es mi mamá, ni la hija soy yo, pero mi mamá tuvo esa enfermedad. Entonces yo Claro. creo que pude recomponer en palabras y en literatura un cuerpo enfermo de Parkinson porque también lo veía cotidianamente, ¿no? Claro, ¿y tu forma de pensar está en algunos personajes? Está, y después te tenés que controlar para que no estén todos, porque Claro. los personajes no tienen que pensar como pensás Claro, vos. y no tienen que ser todos iguales. No tenés tienen que ser buscar iguales, tiene que diversidad. haber diversidad, conflictos. Tenés que vos, además, poderte poner los zapatos y caminar con los zapatos del personaje que menos te gusta y entenderle esa cabeza. Entonces, están algunos detalles, pero cada uno tiene que pensar como corresponde para ese personaje. Igual imagino que debe ser muy entretenido porque, bueno, hay muchos que tienen de policial, hay oscuridades que, bueno, que todos tenemos en el fondo, pero viste que uno no puede estar sacando sus oscuridades a la luz todo el tiempo. Si escribís una novela, Pero sí. si escribís una novela, sí, ¿no? Sí, Ahí como que tenés la hay forma de hacer la permiso. catarsis. Sí, a mí me resulta muy placentero escribir, me resulta placentero trabajar el lenguaje, inventar personajes, inventar situaciones, reescribir, corregir, todo eso me resulta muy placentero. A veces me ha pasado cuando escribía guiones, que es un trabajo mucho más alienante porque tenés que terminarlo más rápido y todos los personajes se hablan entre sí, que llegaba la noche y me quedaba así como desinflada y no quería que nadie me hablara. Ya había hablado todo el día con un montón de gente, Claro. ¿no? en esos diálogos inventados y lo único que quería era estar callada. Claro. ¿Y cómo es que nacen los personajes o las ideas de las novelas? ¿A partir de una imagen? ¿A partir de una situación? ¿Cómo es que...? En mi caso sí, hay otros autores que te dicen, bueno, de otros orígenes, pero en mi caso siempre aparecen de una imagen disparadora, y esa imagen la dejo en la cabeza, espero ver ¿Una quiénes imagen de son. la realidad o una imagen No, de una tu imagen que te creación? aparece, que tiene la categoría de los sueños. Viste que vos a veces soñás con algo y no sabes por qué soñaste con eso. Bueno, sí. a lo mejor estoy en algún lado y me aparece una imagen parecida a lo que podría ser un sueño, y la dejo macerar, dejo que los personajes hablen, entender cuál es su conflicto, y empiezo a tirar de esa madeja hasta que encuentro cuál es la historia que está detrás de esa imagen, ¿no? Bien, ¿y qué tanto, bueno, vos casi haces sociología, me imagino que también te gusta eso mucho de leer cómo está la sociedad en determinado momento y de captar qué es lo que va a traer o qué es lo que en este momento en particular puede llegar a interesar? Sí, yo creo que todo lo que escribo, excepto Un comunista de calzoncillos, que iba hacia mi adolescencia, años atrás, todo lo demás siempre ha sido muy contemporáneo. Entonces, un poco por esto que me interesa de la sociología, de la sociedad, da mucha cuenta el relato de la sociedad en la que vivimos. La sociedad no es un escenario que está ahí atrás, sino que es protagonista de las novelas. Y es vivo, se va modificando Es constantemente. vivo, en el caso, por ejemplo, del Tiempo de las Moscas, que es la novela que presenté acá en la feria, está muy presente todo lo que nos pasa a las mujeres en un nuevo mundo en el cual cambiaron tantas cosas. Y a veces los periodistas, sobre todo los varones, me dicen, ¿y cómo hiciste para meter tantos temas en la novela? Y no es que yo meto los temas, sino que La Manca e Inés, que son las protagonistas de la novela, salen al mundo después de haber estado presas y se encuentran con la violencia de género, se encuentran con las desigualdades en el trabajo, con tener que cuidar a personas de la familia, con la transición de género, con la maternidad y los conflictos que puede traer la maternidad, porque son cosas que nos pasan a las mujeres en este siglo, ¿no? Claro. Antes de hablar del tiempo, el tiempo de las moscas, me gustaría hablar un poco del reino, porque
lo que pasó con El Reino fue impresionante, ¿no? Fue la primera vez que tuviste la posibilidad de llegar a tantos públicos a través de una serie, ¿no? Ahora está pasando con lo de las viudas también un poco. Sí, pero lo que pasa con una serie que digamos, vos lanzás un libro. El libro puede ser un recorrido, pero no es instantáneo, no es en todos los lugares al mismo tiempo. El Reino se estrenó el mismo día en 273 países. Eso. Entonces quizás lo veían en Buenos Aires, lo podían ver acá y lo podían estar viendo en Corea y en Japón y andás a saber dónde, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces eso es como muy impactante. A veces, ahora con el estreno de Las Viudas, me llegan mensajes en otras letras, como por ejemplo el alfabeto griego, y me doy cuenta que están hablando de Las Viudas porque lo pongo en el traductor Google, y entonces están hablando de la serie que la están viendo en andás a saber dónde. Y eso es muy impactante, ¿no? La globalidad que toman los textos y las historias que uno cuenta. Y ¿no? la universalidad de los temas, porque vos decís esto, en realidad El Reino, bueno, está pensado en un contexto de Argentina, una situación política, pero puede llegar perfectamente a traspolarse a cualquier parte del mundo, ¿no? Hay muchos conceptos y muchas miserias, sobre todo, y dramas que son universales. Y uno puede cambiar los lugares, la forma en que se expresan, pero en el fondo, lo que está en el fondo se repite, ¿no? ¿La realidad siempre supera la ficción? Mira, nosotros nos pasaba cuando escribíamos con El Reino, con Marcelo Piñeiro, nosotros lo empezamos a escribir antes de que Bolsonaro ganara las elecciones en Brasil, ¿no? Y después ya habíamos escrito el primer capítulo, que estaba ese magnicidio donde matan a su compañero de fórmula, y aparece que a Bolsonaro le tuvo una situación que lo apuñalaron. Y decíamos, no, y cada vez que escribíamos algo aparecía en la realidad algo peor y decíamos, basta, porque es como que nos están corriendo de atrás y lo que vemos en la realidad es peor que lo que se nos ocurrió escribir, ¿no? Sí, no, ahí también digo, es bien interesante cómo lo que genera la serie es que los espectadores se pregunten, ¿no? Genera que un montón de cosas que uno de repente puede llegar a sospechar queden como más evidentes. Sí, y ahora mira lo que pasó con la segunda temporada. La primera temporada es como que la gente la leyó mucho desde las iglesias evangélicas. Sí, exacto. Y esta segunda temporada tenía menos de cuestiones de las iglesias evangélicas y mucho más del poder y de cómo se accede al poder y cómo se accede a quedarte con todo el poder, sacar el Congreso, hacer determinadas cosas que no son muy democráticas. Sí. Y yo creo que la gente como que le pareció al principio cuando la vio, bueno, eso me parece muy exagerado. Y ahora, con las próximas elecciones en la Argentina, nos escriben y nos dicen, la verdad, yo cuando la miré pensé que era exagerado y ahora me doy cuenta que no, que la realidad supera la ficción. Qué tremendo. Esta obra tiene a un personaje que pasa, ¿no? De una novela a otra. Sí, mi primera novela tuya su protagonista era Inés Perey, y esa novela termina, y esto es spoiler de esa novela, así que el que quiere leer esa se tapa los oídos, pero para leer esta ya sabes que empieza cuando ella sale de la cárcel después de haber cumplido su condena por haber matado al amante de su marido. Bien. Entonces, bueno, es una realidad muy distinta, ¿no? Como decíamos, un nuevo contexto, el feminismo que ya avanzaba en la sociedad, el rol de la mujer es otro. Y eso era interesante para mí, para este personaje, porque ella en aquella primera novela era una mujer absolutamente conservadora, muy aferrada al modelo de mujer del patriarcado, así como que tenía que cumplir con todas esas cuestiones, y además vivía en una hipocresía. Ella decía que tenía una familia perfecta que no lo era, que tenía un matrimonio perfecto que no lo era, que tenía un vínculo con su hija perfecto que no lo era, y todo eso cuando sale de prisión, todo lo que lo constituía a ella como mujer, se había pateado el tablero y ya no era tan así, ¿no? Ella dice en algún momento, yo sabía ser mujer y ahora no sé ser mujer. Y eso me parecía atractivo, ¿no? Exponer al personaje a un cambio tan brutal que a nosotras lo hemos vivido paulatinamente en estos años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y obviamente que el policial está como muy presente en casi todas tus novelas, capaz que sin darte cuenta o sin tener esa intención. No tengo la intención, solamente Betty Bula escribí pensando voy a escribir un policial, pero en todas estas novelas se cuelan ciertas cosas sociales que están muy ligadas. El policial te cuenta mucho cómo es una sociedad, cuestiones de violencia, cuestiones de enigma y búsqueda de la verdad. Y en esta novela, en casi todas yo creo que subvierto el género de algún modo. El género policial viene a responder una pregunta clásica que es quién lo mató y por qué. Y esta novela no responde a quién lo mató y por qué, porque todavía no hubo una muerte. Lo que sí hay como un proyecto de que van a matar a alguien. Entonces las preguntas son hacia el futuro en vez de hacia el pasado. Pero estas mujeres que salieron de la cárcel, ¿van a aceptar este encargo? ¿Van a matar a alguien? ¿A quién van a matar? ¿Volverán a la cárcel? Son todas preguntas hacia el futuro. Entonces hay algo de policial porque hay suspenso, porque hay la posibilidad de un asesinato, pero no es un policial clásico de ninguna manera, ¿no? Bien. Obviamente que cuando uno se plantea un nuevo desafío, tiene que allí poner todo de sí.
Hay muchísimo trabajo, digo, más allá, obviamente, de la inspiración, de estas imágenes. ¿Cuánto pesa el trabajo, la perseverancia, la dedicación al momento de ser una escritora exitosa, como es tu caso? Y yo creo que el trabajo es el gran porcentaje. Hay un dicho que se aplicó a otra cosa y también lo traen a la literatura, que dicen 10% de inspiración, 90% de transpiración. No sé cuáles son los porcentajes exactos, pero no tengo duda que el trabajo es la base de todo esto, porque vos podés tener momentos de inspiración, a lo mejor en esa imagen disparadora que yo te dije, a lo mejor en algunas escenas que encontrás. No, y además pero... cosas que la vas entrenando, ¿no? También, sí, obviamente. Es un trabajo de todos los días, Sí, sí. de corregir, de tirar, de volver a corregir. Entonces eso lleva mucho trabajo y muchas cosas de estar sentada en arriba de la computadora. Y quizás hay personas que no se imaginan cuánto trabajo lleva atrás escribir una novela y creen que es algo bueno. Vino la musa, te inspiró y escribiste, ¿no? ¿Y hay muchos días de frustración? Hay muchos días de frustración, hay días que no te sale nada, hay días que lees lo que escribiste y te parece una porquería, Sí. Hay otros días que lo pasás muy bien y que lo lees y te pones contenta. A veces te pasa que lees algo que escribiste años atrás y decís, mira qué bien es lo que escribí hace 10 años, ¿no? Sí. Y ya ni te acordabas, o sea que pasás por distintos estados, ¿no? Muy bien, cada 2 años seguís, como en un momento, cada 2 años Ahí sacabas. la pandemia me movió un poco y bueno, y salió esta novela hace 2 años atrás, y ahora lo que va a salir en noviembre es un libro de no ficción, donde junto mira. artículos que escribí, discursos que di en ferias del libro, en el Congreso, etcétera, mucho material que fue apareciendo en el diario El País de España, en Sí. diarios de Buenos Aires, en distintas publicaciones. Sí, y porque que- vos tenés un gran compromiso de políticas públicas, ¿no? Sí, sí, entonces mucho tiene que ver con eso, hay, digamos, un módulo que tiene que ver con eso, pero también hay un módulo que tiene que ver con la lectura, otro con la escritura, otro con mis cosas personales, ¿no? Que a lo mejor en las novelas no están tan presentes y acá puedo hablar de por qué escribo, de dónde vengo, de quiénes eran mis abuelos, ¿no? Bien, un poco para conocerte un poco más personalmente. Así es. A propósito de eso tenemos un cuestionario, que es para Bueno. conocerte personalmente un poco más, no tengas miedo. A ver, ¿Quién fue un referente en tu infancia? mi padre. ¿Por qué? Porque me abría la cabeza para pensar, porque no pensaba como el resto de los padres y eso me obligaba a plantearme cosas diferentes. Bien, ¿y en qué tipo de cosas lo recordás, por ejemplo? Bueno, lo recuerdo justamente en la época de la dictadura, que Eso. mi papá tenía ideas muy de izquierda y que el resto de mis amigas y de sus padres no, y en ese momento había que callarse porque tenías miedo que si decías eso podía ser peligroso. Entonces yo como niña lo podía ver como algo que a lo mejor era peligroso y que yo me quería parecer a mis amigas, pero de grande pienso mi papá tenía una cabeza mucho más abierta y Obvio. pensante que el resto, ¿no? Totalmente. O por lo menos de lo que yo conocía del resto. ¿Cómo te definís a nivel de personalidad? Bueno, creo que soy honesta, confiable, malhumorada, no se me nota tanto porque soy de Aries, pero con el ascendente en Virgo, entonces parezco Virgo, pero soy de Aries, cascarrabia, gritona. Bien. ¿A quién le contarías un secreto? A mi pareja. Bien, sabés que lo va a guardar, vas Sí, a ver. sí, sí, sí. Perfecto. ¿Trabajás tu mundo espiritual? Sí, pero no religioso. O sea, No, yo no, creo, muy yo creo espiritual. que creo en el espíritu, creo en las buenas intenciones, creo en un montón de cosas que tienen que ver con pensarse a uno mismo. Sí, Lo que sí. no tengo es espíritu religioso. Bien, porque en realidad uno puede trabajar su mundo espiritual hasta haciendo su trabajo, ¿no? O Sí, las acciones pensando en los diarias. demás, creo que Exacto. también pensando en el otro, pensando en el prójimo, pero aclaro que no de una forma religiosa porque, bueno, porque no me pasa así, ¿no? ¿A qué le tenés miedo? A la muerte. ¿Le tenés miedo Sí, a sí. la propia? A la muerte, sí. Sí, sí. En realidad lo que siempre me angustió desde edad muy temprana es la finitud de la vida. No es que pienso, le tengo miedo que me voy a morir mañana. No me quiero morir. O sea, ¿Te gusta demasiado la la está vida buena. es finita y eso me molesta. Muy bien. ¿Te arrepentís de algo? Nunca, sé que esa pregunta siempre pienso, no me arrepentiría, o si cambiaría algo, no haría ningún cambio, ni me arrepiento de nada, porque esos errores también me llevaron a los lugares donde estoy, ¿no? Me llevaron Sí, sí. a ser la escritora que soy, a tener los hijos que tengo, y entonces vos decís, bueno, ¿y si cambiaba esto y no Ay, pasaba esto otro? a mí me da miedo eso también. Viste que si cambiaría tal cosa y capaz que Ese todo- efecto mariposa, ¿viste? Que es tremendo. Que en alguna película lo hemos visto, Sí, capaz que vos lo sí, podés sí, llevar sí, en algún sí. momento a las letras. ¿Y cuál ha sido tu mayor acto de valor en esta vida? Yo creo que en este momento todas las mujeres en Argentina que tenemos exposición pública tenemos
hacemos actos de valor que a veces no se valoran lo suficiente, y es seguir diciendo lo que pensamos en las redes sociales y en los lugares públicos, porque los ataques desde la ultraderecha son tan fuertes y son tan personales y van tanto a cosas íntimas, porque en las mujeres se las ataca de otra manera, que la verdad que hay que tener valor para seguir diciendo las cosas que decimos. Entonces, no digo que sea propio, digo que es del colectivo, digo que las mujeres seguimos apoyándonos para poder decir lo que tenemos que decir a pesar de las agresiones que tenemos. ¿Ya has sentido, bueno, agresiones muy directas a lo largo de tu carrera todo el tiempo? Desde la ley del aborto en adelante, tremendamente, pero en los últimos años, en este año en particular, con las elecciones de por medio, con cosas que nosotras marcamos, sobre todo uno de los candidatos que tiene ideas con respecto a los derechos de las mujeres y a los derechos de las comunidades LGTB y a muchas otras cuestiones. Sí, lo que pasa es que yo no lo nombro porque estamos donde estamos porque lo venimos nombrando, entonces prefiero no nombrarlo, pero tenés todo el derecho de nombrarlo. Y entonces me parece que ahí hay que hacer una resistencia y ahí, digamos, más allá del personaje, hay un ejército de personas en las redes para salir a decirte barbaridades cuando decís algo, y no es fácil eso, porque todos te dicen, bueno, no eres bolillas, son troles, son estos, son otros. Bueno, pero hay que estar todo el día después de que dijiste, por ejemplo, algo con, no sé, con respecto a que te gustan los derechos para las mujeres, o que te parece que hay que seguir pensando en los términos que pensamos después del juicio de las juntas, y que todo el mundo tenga, entonces, 200.000 menciones agrediéndote. Bueno, a veces lo pensás y no lo pongo más. Y eso es lo que se busca desde esas operaciones, ¿no? Que no pongas más esas cosas. Y estás preocupada, ¿no?, con lo que podría pasar a nivel político partidario. Sí, por supuesto que sí. También hay una lectura, ¿no?, de que lo que podría pasarte sería un resultado de cómo está la sociedad en este momento, ¿no? No, por supuesto, y además hay que hacerse cargo de que también todo eso es emergente de cuestiones insatisfechas, de respuestas que no se han dado, de derechos que no se estaban cumpliendo, porque uno dice, bueno, vas a perder tus derechos, y del otro lado te contesta, yo no tengo derechos. Entonces, también hay que hacerse cargo de lo que no se logró, de tener un país con tanta pobreza, de tener un país con la inflación que tenemos, todo eso es así. Ahora, yo no tengo dudas que lo que se propone desde algunos lugares es peor aún, ¿no? Entonces, bueno. Bien. Bueno, Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas los presentaste en la Feria del Libro. Sí. ¿Cómo estuvo? Súper bien, yo agradezco muchísimo a la gente en Montevideo y de otros lugares, porque me decían, vengo desde el interior, no sé qué sería el interior exactamente, pero el resto de los departamentos, bueno, viste que está Montevideo y el resto de los departamentos. Interior. La verdad que me acompañó tanta gente que lo agradezco muchísimo. Bien, y bueno, todos atentos a esta nueva publicación en noviembre. ¿Te vas para Argentina, ya te vas para Chile? O sea, así es. Continúas viajando, rodando en este mundo que has elegido, que bueno, que te da la posibilidad también de dar visibilidad a tu trabajo en muchas partes del mundo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.